Artículo 3. Toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado, Federación, Estados, Ciudad de México y municipios, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica, esta y la media superior serán obligatorias. La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia. El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos. 1. Garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias, dicha educación será laica y, por tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa. 2. El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Además, a. Será democrático, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. b. Será nacional, en cuanto sin hostilidades ni exclusivismos atenderá a la comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura. c. Contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos, y d. Será de calidad, con base en el mejoramiento constante y el máximo logro académico de los educandos. 3. Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción segunda, el Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de estudio de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal para toda la República. Para tales efectos, el Ejecutivo Federal considerará la opinión de los gobiernos de las entidades federativas, así como de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, los maestros y los padres de familia en los términos que la ley señale. Adicionalmente, el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que imparta el Estado, se llevarán a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan. La ley reglamentaria fijará los criterios, los términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación. Serán nulos todos los ingresos y promociones que no sean otorgados conforme a la ley. Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable a las instituciones a las que se refiere la fracción 7 de este artículo. 4. Toda la educación que el Estado imparta será gratuita. 5. Además de impartir la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, señaladas en el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos incluyendo la educación inicial y a la educación superior necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura. 6. Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades. En los términos que establezca la ley, el Estado otorgará y retirará el reconocimiento de validez oficial a los estudios que se realicen en planteles particulares. En el caso de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal, los particulares deberán a. Impartir la educación con apego a los mismos fines y criterios que establecen el segundo párrafo y la fracción segunda, así como cumplir los planes y programas a que se refiere la fracción tercera, y b. Obtener previamente, en cada caso, la autorización expresa del poder público, en los términos que establezca la ley. 7. Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas,
realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas, determinarán sus planes y programas, fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico, y administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del personal académico como del administrativo, se normarán por el apartado A del artículo 123 de esta Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere. 8. El Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación en toda la República, expedirá las leyes necesarias, destinadas a distribuir la función social educativa entre la Federación, las entidades federativas y los municipios, a fijar las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público y a señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos que las infrinjan, y 9. Para garantizar la prestación de servicios educativos de calidad, se crea el Sistema Nacional de Evaluación Educativa. La coordinación de dicho sistema estará a cargo del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación será un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Corresponderá al Instituto evaluar la calidad, el desempeño y resultados del sistema educativo nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. Para ello deberá a. Diseñar y realizar las mediciones que correspondan a componentes, procesos o resultados del sistema. b. Expedir los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas federal y locales para llevar a cabo las funciones de evaluación que les corresponden, y c. Generar y difundir información y, con base en esta, emitir directrices que sean relevantes para contribuir a las decisiones tendientes a mejorar la calidad de la educación y su equidad, como factor esencial en la búsqueda de la igualdad social. La Junta de Gobierno será el órgano de dirección del Instituto y estará compuesta por 5 integrantes. El Ejecutivo Federal someterá una terna a consideración de la Cámara de Senadores, la cual, con previa comparecencia de las personas propuestas, designará al integrante que deba cubrir la vacante. La designación se hará por el voto de las 2/3 partes de los integrantes de la Cámara de Senadores presentes o, durante los recesos de esta, de la Comisión Permanente, dentro del improrrogable plazo de 30 días. Si la Cámara de Senadores no resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de integrante de la Junta de Gobierno aquel que, dentro de dicha terna, designe el Ejecutivo Federal. En caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la terna propuesta, el Ejecutivo Federal someterá una nueva, en los términos del párrafo anterior. Si esta segunda terna fuera rechazada, ocupará el cargo la persona que dentro de dicha terna designe el Ejecutivo Federal. Los integrantes de la Junta de Gobierno deberán ser personas con capacidad y experiencia en las materias de la competencia del Instituto y cumplir los requisitos que establezca la ley, desempeñarán su encargo por periodos de 7 años en forma escalonada y podrán ser reelectos por una sola ocasión. Los integrantes no podrán durar en su encargo más de 14 años. En caso de falta absoluta de alguno de ellos, el sustituto será nombrado para concluir el periodo respectivo. Solo podrán ser removidos por causa grave en los términos del título 4 de esta Constitución y no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquellos en que actúen en representación del Instituto y de los no remunerados en actividades docentes, científicas, culturales o de beneficencia. La Junta de Gobierno de manera colegiada nombrará a quien la presida, con voto mayoritario de 3 de sus integrantes quien desempeñará dicho cargo por el tiempo que establezca la ley. La ley establecerá las reglas para la organización y funcionamiento del Instituto, el cual regirá sus actividades con apego a los principios de independencia, transparencia, objetividad, pertinencia, diversidad e inclusión. La ley establecerá los mecanismos y acciones necesarios que permitan al Instituto y a las autoridades educativas federal y locales una eficaz colaboración y coordinación para el mejor cumplimiento de sus respectivas funciones. Comentario. Este es uno de los artículos más trascendentales de la Constitución, pues da las bases para la función educativa del Estado que tiende a satisfacer un derecho social de primer orden.
Se trata de un derecho o garantía social en virtud de que procura asegurar a cualquier persona, por el solo hecho de pertenecer a la sociedad, el que reciba la educación que le permita su desarrollo como ser humano. Aquí no se trata de que el poder se abstenga de hacer algo para preservar la libertad del individuo, como en el típico derecho humano de la primera generación, según se explicó en el art. Primero, o de proteger ciertos derechos de los miembros de un grupo, sino de que el Estado realice acciones positivas para brindar universalmente la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, las cuales conforman la educación obligatoria. La obligatoriedad de la educación media superior o preparatoria se inició gradualmente en el ciclo escolar 2012 a 2013, según el artículo 3 transitorio del Decreto de Reformas publicado el 9 de febrero de 2012, y continuará a lo largo de los años siguientes hasta 2022. Para esta fecha se entiende que todos los jóvenes deberán completar necesariamente esa etapa educacional. El tercer párrafo es producto de la reforma educativa emprendida en 2013 y obliga al Estado a garantizar que la educación impartida en las escuelas públicas sea de buena calidad mediante la adopción de adecuados métodos educativos, la dotación de materiales de estudio y la correcta edificación y mantenimiento de las escuelas, así como la revisión de la preparación necesaria de los profesores, directores, inspectores y demás responsables de la función educativa. La acción de la autoridad puede ser complementada por los particulares que brinden servicios educativos a cambio del pago correspondiente, constituyendo el sistema de educación privada. Este artículo constituye una decisión política fundamental porque contiene principios básicos del Estado mexicano que deben servir de orientación para la interpretación y aplicación de la Constitución por todas las autoridades. En él se establece que la democracia no es solo una estructura jurídica o un régimen político, es decir, no se agota en la creación de un sistema de derecho que asegure las libertades formales y preserve la igualdad de todos, ni en la realización de elecciones que permitan renovar periódicamente a los depositarios del poder público, sino que tiene que entenderse como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Esto significa que el Estado debe crear condiciones para un desarrollo económico que llegue a la mayoría de los miembros de la sociedad, que existan instituciones para atender servicios sociales como la educación, la salud o los sistemas de pensiones, y que se propicie la elevación cultural generalizada. Ello supone un verdadero combate a las desigualdades sociales. La filosofía del art. Tercero tiende a la creación de un Estado social de derecho que se ha ido abandonando a favor de criterios neoliberales, que reducen la acción estatal y propenden a la privatización de sectores que se conciben más como negocio que como servicios a la sociedad y generan el incremento de las desigualdades. La referencia a que la educación impartida por el Estado será laica, significa que se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa, de ahí se desprende la exclusión de cualquier actividad o acto de culto religioso en las escuelas públicas. Esta prohibición alcanzaba también a las escuelas privadas, pero desde la reforma de 1992 la Constitución se apartó del criterio original de los constituyentes de 1917, pues la fracción 6, inciso A, excluye claramente la obligación de laicidad en la educación particular. El que la educación, pública o privada, tienda a desarrollar todas las facultades del ser humano debería ser la base de programas educativos que contemplen la educación artística en sus distintos aspectos, como la música, la pintura, la escultura, la poesía, etc., o la educación física y deportiva. Desafortunadamente, esta disposición constitucional no se cumple como es debido. Otro aspecto inadecuadamente atendido es el que se refiere al nacionalismo como un valor esencial de la educación que fomente el amor a la patria. En muchos casos parecería que nos avergüenza el patriotismo. El nacionalismo, como principio de la organización del Estado a partir de la educación, es incompatible con la solidaridad internacional, pero pone en primer plano el aprovechamiento de nuestros recursos por nosotros mismos, la defensa de nuestra independencia frente a otras naciones, no solo en cuanto a que no nos impongan su poder por la fuerza, a lo cual alude la independencia política, sino también considerando la necesidad de que nuestra actividad económica no sea dependiente del exterior. De ahí que las medidas que faciliten nuestra dependencia alimentaria o la imposición de decisiones desde el extranjero sobre actividades o recursos del país sean contrarias a este principio constitucional. El establecimiento de los planes y programas de la educación básica obligatoria y de la educación normal, es decir, la que tiene por objeto preparar a los maestros para el sistema educativo, corresponde al Ejecutivo Federal, quien desarrolla esta función por medio de la Secretaría de Educación Pública. Las entidades federativas no tienen atribuciones para formular programas de educación básica,
pero deberán ser consultados para su elaboración por la autoridad federal. Aunque puede parecer que los programas de educación media superior sí son de su competencia, la Ley General de Educación señala que se establecerán de modo concurrente entre las autoridades federales y las estatales. Cuando se trata de sectores sociales involucrados en la educación, como el sindicato de maestros o las agrupaciones de padres de familia, no tendría que entenderse como legalmente obligatoria la consulta, aunque sí la consideración de la opinión que formulen por medio del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación, previsto en la mencionada ley ordinaria. Las reformas de 2013 se centraron en asegurar la calidad de la educación mediante fórmulas como la evaluación constante del personal docente y el empleo de concursos de oposición, es decir, la aplicación de exámenes a los aspirantes a ingresar o ascender como maestros o directores, para otorgar las plazas a los que demuestren más capacidad y no solo como derechos de escalafón. Se prevé la evaluación constante de los maestros y todos los participantes en el sistema educativo, quienes deberán demostrar mediante exámenes su actualización, y para ello se crea como organismo autónomo, no sujeto a ninguno de los tres poderes, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Las bases constitucionales sobre estos temas se desarrollan en dos leyes ordinarias, la del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la General del Servicio Profesional Docente. Existen distintos puntos de vista sobre la gratuidad, hay quien dice que se aplica solo a la educación obligatoria y, en consecuencia, no abarca a la educación superior, por ejemplo. No obstante, la Declaración Constitucional es tajante y no distingue entre la obligatoria y la que no lo es. Con base en el principio interpretativo de que donde la ley no distingue, no es dable al intérprete distinguir, y considerando que en la duda debe darse la mayor extensión a los derechos humanos previstos en la Constitución, debemos entender que cualquier educación impartida por el Estado tiene que ser gratuita, incluida la universitaria. Respecto de esta última se prevé el otorgamiento de autonomía, es decir, la facultad de autogobernarse, a las universidades públicas, por medio de leyes que pueden ser estatales o federales. Esto no quiere decir que todas las universidades públicas deban ser autónomas, el Estado puede tener también universidades bajo su dirección o bien otorgarles autonomía por medio de la ley, como ocurre con la Universidad Nacional Autónoma de México. Entre las funciones de todas las universidades, se garantiza a los miembros del personal académico la libertad de cátedra y de investigación, que debe entenderse como la posibilidad de expresar opiniones diversas a las generalmente aceptadas e investigar cualquier tema que pueda ser objeto de estudio científico sin cortapisas, por supuesto, siempre que se cumpla con los programas de estudio y no se incurra en violaciones legales. Así, por ejemplo, si por ley se prohíbe la manipulación de embriones humanos, no podrá alegarse la libertad de investigación para incurrir en la práctica prohibida.